Hoy vamos a hablar sobre la inmadurez y la madurez. El título, si se le podría poner un título hoy a la prédica de hoy, el que le puse es Hacia la madurez espiritual. Vayan buscando en sus Biblias Hebreos 5. Vamos a continuar con lo que veníamos viendo de Hebreos. Vamos a terminar este capítulo. Hebreos 5, del 11 al 14. Gracias. Hebreos 5, del 11 al 14. Yo tengo una pregunta para hacerles antes de comenzar. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Entienden lo que va a pasar ahora? ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Voy a predicar. Lo que voy a hacer ahora es exponer la palabra de Dios. Ahora Dios va a hablar. Esta frase que nos gusta repetir, que tiene un simbolismo muy lindo y la verdad tiene un sentimiento, una idea muy linda que nos gusta, que es aquellas personas que quieren escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que deben hacer? Exactamente, leer la Biblia. Los que quieren escuchar la voz hablada de Dios tienen que leer la Biblia. Pero recapacitemos, reflexionemos en lo que significa escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cómo fue la reacción del pueblo? Gracias. Con Moisés en cuanto a escuchar la voz de Dios. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Les dijo, sí, queremos escuchar la voz de Dios, que venga y nos hable. ¿Le dijo eso? No, estaban aterrorizados, tenían mucho temor por la voz de Dios. O sea, ellos creían que por escuchar la voz de Dios iban a caer muertos. Esa era la idea de escuchar la voz de Dios. Me acuerdo que una vez Fer nos compartió, antes de empezar a predicar, de que estaba nervioso, porque iba a exponer un tema difícil. Estaba temeroso de la palabra de Dios. Y ahora, pregunto a ustedes, ¿cómo están sus oídos a este momento? ¿Cómo están sus corazones en este momento que vamos a leer la palabra de Dios? Que van a escuchar hablar a Dios. ¿Es una prédica más? ¿Es una charla más? ¿O es Dios el que me va a hablar? Mientras oramos, reflexionemos en esto y comenzamos. Dios, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias por este hermoso tiempo que pudimos tener alabándote, dándote la gloria, Dios. Y queremos que en este momento poder concentrarnos, prestar atención a lo que vamos a compartir, que no sea una prédica más, sino que nos vayamos desafiados, que nos vayamos con estas palabras en nuestro corazón, que nos lleven a ser mejores, nos lleven a perfeccionarnos, Dios. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Todos los niños crecen, excepto uno. Así es como arranca esta historia tan famosa que cuenta la historia de Peter Pan. Era un niño que habitaba en un mundo mágico, en Nunca Jamás, y nos cuenta la historia de Peter Pan, que vivía rodeado de piratas, había hadas, sirenas, había magia y aventura. Y era un personaje que disfrutaba mucho de la compañía de otros, pero
no le gustaba la idea de crecer, de ser un adulto. Personalmente, mi historia favorita, mi cuento favorito es Peter Pan, ni hablar de la película, hermosa película. Y de chico era una idea que siempre me atrajo, el no crecer. Y hay un término que se aplica a esto, a la gente grande, se le dice que tiene el síndrome de Peter Pan. ¿Por qué? Porque no quiere crecer. Y eso, el no querer crecer, es sinónimo de inmadurez. ¿A qué quiero llegar con esto? De que a veces el cristiano se vuelve un Peter Pan espiritual. No quiere crecer. Y lo cierto es que todo hijo de Dios que nace en Cristo debe preguntarse lo siguiente: ¿cómo paso de ser un niño en el espíritu a un hombre espiritual? Entonces hoy vamos a ver en qué posición está cada uno. ¿Somos un Peter Pan espiritual, inmaduros? ¿O somos, como vamos a ver en el libro, ya maestros en la palabra de justicia? Somos ya maduros. Hebreos 5, del 11 al 4. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y a haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a comenzar viendo los aspectos de la inmadurez. ¿Cómo es alguien inmaduro? Y a continuación lo que vamos a ver es tres aspectos, tres características de una persona inmadura en la fe. Arranca esta parte diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Recontextualicemos rápido la situación en la que fue escrita la carta de Hebreos. El pueblo estaba pasando persecución. Era una situación crítica. Las mismas familias a una persona que confesaba decir creo en Cristo, las echaban. Eran despreciados por sus mismas familias. Y no solamente eso, sino que los acusaban con las autoridades, y las autoridades ¿qué hacían? Los encarcelaban y los ejecutaban. Una imagen muy horrible de la situación. Si se acuerdan, ¿qué era lo que hacían? Los colgaban en los muros de la ciudad y los prendían fuego. Los usaban de antorchas. Era una situación desesperante. Entonces, esta gente que ya tenía tiempo en la fe, ¿qué pensaba? Quería volverse a lo que creía antes. Entonces el autor, que se desconoce quién es, ¿qué hace? Dice, tengo que ayudarlos. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer para ayudarlos? Los lleva a Cristo, les predica de Cristo. Vemos que hace un énfasis, como venimos viendo, en la superioridad de Cristo. Pero algo sucede. Y acá es lo que vemos. Es que esta persona, primero remarquemos, estas personas no eran inconversas.
Eran personas, como vemos que dice, ya tenían tiempo en la fe. Pero ¿qué pasó? Se hicieron infantiles, estaban inmaduros, retrocedieron. Vemos que dice que eran lentos para aprender, eran incapaces de entender estudios tan avanzados. Por eso que vemos, acá el autor hace una pausa, porque él quiere seguir exponiendo este tema. Pero algo muy importante, como dice, es difícil de explicar, no por el tema, no porque el tema que venía dando era difícil por la situación en la que estaban ellos, por cómo estaban sus corazones, en dónde estaban sus mentes. Por eso era difícil. Y si él les seguía explicando, no iban a entender estos temas tan importantes. No le iban a poder asimilar este tema tan importante que era la superioridad de Dios. Entonces estaban inmaduros. Dice, se habían hecho tardos para oír. Y acá el primer aspecto. Una persona inmadura es sorda y es apática, son apáticos a la palabra de Dios. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. En esta versión dice lo siguiente, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. No prestaban atención, no estaban atentos a lo que estaba predicándose, no estaban atentos a la palabra. Como vimos en la otra versión dice, se hicieron tardos para oír. Uno se hace, nos hacemos tardo. Otra vez, ellos ya habían escuchado prédicas, ellos ya llevaban tiempo en la palabra, pero se acostumbraron, ya no prestaban atención, estaban con miedo por la situación que estaban pasando. Entonces no prestaban atención, estaban cerrados, estaban sordos, apáticos. Otra vez, volvamos lo que dije al principio, estaban escuchando la palabra de Dios, a Dios hablar, y sus oídos estaban cerrados, sordos. Como dice en Hebreos 4:2, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. O sea, imagínense, estaban sentados como a ustedes, ahora están ustedes, y ellos ¿en qué pensaban? En los ritos del pasado. ¿Se acuerdan los que hemos visto estos ritos? Los de la harina y los demás. Ellos estaban pensando en eso. Pero por miedo a la preocupación. Y uno dice en la actualidad, ¿cómo lo llevamos a la actualidad? Porque cierto, no pasamos preocupación, pero uno está acá predicando y capaz tiene la mente en otra cosa. Quizás uno está pensando, ve a la nena y dice, ya la semana que viene arranca las clases y la maestra que me pidió el mapa mundi político que tiene todas las montañitas y sale re caro y hoy no vendí los productos de Avon y su mente se fue. O si no, uno viene y ve y dice, hoy está Rodri predicando, seguro va a hacer referencia a películas. Y yo la verdad no tengo tiempo para esto, tengo que arreglar el auto porque tengo que trabajar y otra vez se va. O si no, quizá uno está con el celu, en la aplicación de la Biblia y justo de fondo de pantalla tenía a Gohan y dice, cierto que anunciaron que se estrena el Budokai Tenkaichi 4, ¿cuándo lo sacan? Y se pone a buscarla, 2025-2026. A ver, si trabajo esto, no, pero de acá seguro lo van a vender en dólares. ¿Y a cuánto está el dólar blue ahora? Y voy a tener que... Y se fue. Y está pensando en eso y quizás el que está acá predicando está hablando sobre la importancia de la ofrenda, sobre lo bíblico que es ofrendar. Y mientras las paredes de la iglesia lloran, uno pensando en comprarse videojuegos. Entonces, nos pasa y sé porque yo lo he hecho. Hay un ejemplo en una peli,
No sé si es real o es ficción. ¿Alguien vio la película La Cruzada? La Cruzada, Orlando Bloom, Eva Green, que muestra cómo Inglaterra en estas cruzadas que iban a Jerusalén. Hay una escena que es bastante simbólica, no sé si es real o es ficción, pero está bueno la idea, que es cuando hacen el juramento. Cuando hacen el juramento para ser caballeros, le dice que van a obrar bien, que van a decir siempre la verdad, porque es lo que Dios le agrada, y después, cachetada, para que no lo olvides, le dice. Y a veces a los niños, para que no se olviden, levanten las manos a quien le dieron una linda y se olvidó. Lo tenemos grabado acá. Y a veces a unos niños hay que disciplinarlos en amor. Hay que decirle, a uno le duele, pero es porque te amo, con todo mi amor y todo el dolor, tengo que disciplinarte porque esto no es bueno para vos, porque esto te va a hacer mal. Entonces, para que preste atención. Y el autor ahora hace esta pausa y los exhorta para que escuchen. Recordemos, era gente que llevaba mucho tiempo en la fe, que debían apuntar a ser maduros, pero por el temor, por tener una apatía por la palabra, estaban estancados, estaban conformes y peor, querían regresar. Querían regresar a lo que creían antes, a las costumbres de antes. Y otra vez, todo hijo de Dios que nace en Cristo se debe preguntar esto. ¿Cómo paso de ser niño en el espíritu a un hombre espiritual? O sea, tiene que haber un crecimiento. Y este es el segundo aspecto de una persona inmadura. Una persona inmadura está estancada. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando habla ser maestros, esto quiere decir que todos los creyentes, por la persistencia en el estudio de la palabra, ¿debe ser maestro? No. El término que se usa acá para maestro es en términos generales. Es más, diciendo alguien maduro que ya debería tener los conocimientos para enseñar a los recién convertidos. Ese es el término que aplica para ser maestros, pero en verdad, acá lo que se está viendo es una ironía. Acá lo que está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Ejemplo, lo voy a usar. ¿Cuántos años tenés? Esto está haciendo el autor. ¿Cuántos años tenés? Casi 50. Parece que tenés 2 años. Eso está haciendo. Le está diciendo, ejemplo, le está diciendo, ¿qué le está diciendo el autor? Ya estás un poquito grande para andar haciendo esas cosas. Deberías comportarte como alguien de tu edad. Eso es lo que está haciendo acá el autor. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hay que tener mucho cuidado con los rudimentos, porque si uno se queda en esa etapa primaria del desarrollo espiritual, se queda estancado.
se queda en una estructura religiosa. O sea, uno cae en lo que es el religiosismo por haberse quedado detenido en los rudimentos. Un ejemplo rudimentario sería asistir a la iglesia y no participar en las actividades. O sea, uso la congregación como una manera de tener un cierto orden en mi vida. O sea, oro, doy dinero, canto un poquito, ayudo, pero uno considera como que esa es la manera en la que aporta. Como que esa conducta, espera uno que esa conducta agrade a Dios y que justifique el hecho de haber creído. Vemos gente estancada. Sigue diciendo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El simbolismo de la leche tiene dos aspectos en el Nuevo Testamento. Por un lado, se refiere a lo que es la comida ligera que se le da el alimento a los niños, o sea, a los niños en la fe, los recién convertidos. Y en otro sentido, habla sobre la pureza doctrinal en las enseñanzas, como vemos en Pedro, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero en el caso, acá en Hebreos, cuando habla de leche, está haciendo referencia al alimento para los recién convertidos. ¿Y qué vemos? ¿Cuál era la situación? Era que seguían con los rudimentos. Necesitaban que les expliquen de nuevo las bases, las raíces. ¿Qué son los rudimentos? Lo que viene enseñando. En ese momento, ¿qué era? Lo que conocemos el Antiguo Testamento. Necesitaban que le expliquen de cero a personas que ya deberían ser maestras. Así estaban estancados. En lugar de poder explicarles quién era Jesús, poder enseñarles lo que es vivir la palabra, en lugar de seguir creciendo en la palabra, estaban estancados. No seguían aprendiendo y sobre todo no ponían en práctica. Porque estar estancado no es solo el no escuchar. El estar estancado también es escuchar, leer y leer y leer, pero no lo lleva a la práctica. No llevar a la práctica lo que aprendemos. Porque si uno verdaderamente lo que lee lo aprende, lo asimilamos, lo llevamos a la práctica. Pero una persona inmadura no lo hace. Sigue diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Otra vez, a los creyentes que se les escribe ya llevaban tiempo de vida como cristianos, pero no habían alcanzado una madurez. Y esa madurez estaba ligada a lo que sería un infantilismo espiritual. Eran Peter Pan espiritual. Y en lugar de crecer, en lugar de avanzar, en lugar de madurar, eran como infantes en la fe. Estaban estancados, estaban dispersos por el temor que tenían, por el miedo en la situación. Y esto llevó como consecuencia ¿a qué? A no tener una avidez por la palabra. No sentir una avidez por la palabra. Cuando escuchaban la palabra, no les generaba nada. Y no porque no sabían los mandamientos, lo sabían. No porque todavía no les había llegado las cartas de Pablo o de Pedro. Era porque no sentían una avidez
por la palabra, no prestaban atención y mucho menos tenían un deseo por la palabra. Y por no sentir este anhelo por la palabra, deja de estudiar. Uno ya no va con profundidad a la palabra. Nos quedamos con lo básico, con los rudimentos. Nos quedamos estancados. Y esto se le llama tener una limitada asimilación de las enseñanzas de la Escritura. O sea, pasar poco tiempo con la palabra. Otra vez, no prestar atención cuando se predicaba. No desear pasar tiempo escuchando a Dios. ¿Y qué produce esto? Produce y mantiene al creyente en un infantilismo espiritual. Los mantienen estancados. ¿Y esto qué va a producir? Un debilitamiento. No se debilita. Nos lleva a la desorientación. Vemos cristianos confundidos, cristianos lentos, cristianos tardos para oír. Y como consecuencia final nos lleva al tercer aspecto. La tercera característica de una persona inmadura es que sufre un retroceso. Ser un Peter Pan espiritual, o mejor dicho, sufrir un infantilismo espiritual produce creyentes inestables, que son fácilmente engañados, que los llevan de un lado para el otro, como dice en la Biblia, por los vientos de la doctrina, y como consecuencia final vemos un retroceso. Ya no hay una perseverancia, ya no hay un compromiso con la fe. Como vemos, esta gente ya no se comprometía con la fe, ya no prestaba atención, estaba estancado. Y peor, querían volverse. Querían volver a lo que estaban antes. Querían volver a los rituales. Querían volver a la ley. Cuando tenían a Jesús, cuando habían escuchado a Jesús, cuando sabían que en Él había esperanza, ellos querían volver. Entonces, infantilismo espiritual, inmaduros, son, primero, sordos y apáticos a la palabra de Dios. Los inmaduros están estancados y los inmaduros sufren un retroceso. Pero, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los niños son inmaduros y necesitan la palabra, necesitan la leche. No importa el tiempo que lleven en la fe, necesitan la leche, que son los rudimentos de la doctrina. Pero, en contraste, se ven los otros creyentes, que sin importar el tiempo que pasó de que se hayan convertido, progresaron, avanzaron a un estado de madurez. ¿Cómo? Por asimilación y conocimiento de la Escritura. Como dice, entonces ellos son capaces de comer, espiritualmente hablando, son capaces de comer alimento sólido, que son enseñanzas profundas. Entonces, los maduros, primer aspecto, la gente madura
tienen una asimilación y un conocimiento de la palabra de Dios. Los inmaduros son sordos ante la palabra de Dios. Los maduros la conocen, la escuchan, prestan atención, la leen, la asimilan, se vuelve parte de uno. Un ejemplo del maduro. Alguien maduro, le vienen y le ofrecen la leche y dice, no, gracias, yo la leche ya la tomé hoy a la mañana con el cafecito, muy bien, tráeme la comida. Tráeme el bife con chorizo, tráeme la bondiola, ese matambre a la pizza. Quiero más, con esos asaditos que hace Gastón, que uno desea tener un segundo estómago para seguir alimentándose. Esa es la gente madura, quiere más de la palabra. O sea, le llega una notificación de que Michel Sugelén va a hacer una prédica sobre las cartas de Pablo. Y hay 7 videos ya en YouTube. Esta semana me los veo todos. Sociedades Bíblicas va a empezar a regalar ¿cómo se llama? El costo del discipulado. Guardame 3, me los leo. Ese tiene un deseo profundo por la palabra, por aprender, por alimentarse de la palabra. Dice, han alcanzado madurez para los que por el uso, o sea, por poner en práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y acá está el segundo aspecto. Ponen en acción, ponen en obras lo que Dios nos pidió. Una persona madura pone en obra lo que Dios le pide. Los inmaduros están estancados. Los que están maduros tienen los sentidos ejercitados al oír, al ver, y lo ponen en práctica. Pues ya lo tiene asimilado. O sea, le llegó todos los videos, los vio todos, se leyó el costo de discipulado 2 veces, porque la primera le costó, la segunda lo entendió y ¿qué dijo? Tengo que discipularme. Necesito del discipulado. Fer, Tiago, ¿dónde hay un pequeño grupo? Necesito ser discipulado. Yo entiendo que Cristo quiere que sea discipulado. Lo asimiló, lo leyó y lo puso en práctica. Y como iglesia, cada uno tiene que ir creciendo para que rápido podamos ser parte de las actividades espirituales de edificación. Todos empezamos de cero, ¿sí? Pero uno se tiene que ir transformando, tiene que ir creciendo para la edificación de la iglesia. Y no hay excepciones. Todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar. Y es obvio que no todos hacen las mismas tareas, no todos están en lo mismo, pues sabemos, hay diversidad de dones, hay diversidad de trabajos y operaciones, pero cada miembro tiene que ejercitarse para encontrar esa habilidad espiritual y así aplicarlo, para ser de provecho. Porque, en definitiva, mi vida espiritual tiene que ser de provecho para ustedes. Entonces, los que son espiritualmente maduros tienen capacidad de discernimiento para distinguir y seleccionar aquello que es bueno y lo que no es bueno. Y este uso habitual del discernimiento, o sea, por ponerlo en práctica, como dice acá, tiene el sentido ejercitado, los capacita. Y ya que por ese uso
entonces están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y nos lleva entonces al tercer aspecto. Tercer aspecto, característica de una persona madura, es que es perfeccionada, es santificada. Una persona inmadura retrocede, ya no se compromete, no es perseverante, pero los que son espiritualmente maduros tienen una capacidad de discernimiento. Como dice, pueden distinguir, seleccionar entre aquello que es bueno y lo que no lo es. Ya están acostumbrados. O sea, tienen ese deseo y vienen, saben. Hay un invitado para predicar el domingo que viene, voy a estar acá a las 9:30, voy a abrir con la gente, voy a ayudar a acomodar las sillas, me voy a sentar adelante que está justo abajo del aire, cosa que el calor no me distraiga y pueda prestar atención a lo que se predica y tomar nota. Está capacitado para tomar decisiones. Quizás uno llega del trabajo muy cansado y piensa, yo me dejé una cervecita bien fría, me voy a tirar en el sillón, voy a poner los pies arriba y voy a ver cuántos goles metió Messi. Pero recapacita, no, hoy la verdad que la gorda estuvo todo el día con los nenes, el calor que hizo hoy con el aire que no anda, debería pasar tiempo con ella. Me voy a pedir una pizza para que ella no tenga que cocinar, así los nenes se van a dormir temprano y puedo tener un tiempo de oración con mi esposa. Puedo tener un tiempo con la palabra con mi esposa. Tienen los sentidos despiertos por el ejercitar. Vienen y ven. ¿Qué pasó? Los de paramarido se están muriendo de calor. ¿Cómo que se están muriendo de calor en verano? Me sobró esta changuita. No será mucho, Fe, te la doy. Capaz juntan entre varios y les pueden comprar un aire portátil para que se refresquen, para que puedan estudiar. Tienen los sentidos agudizados, miran, prestan atención, son parte, pueden decidir qué está bien, qué es bueno. Estamos viendo algo en la tele y esas escenas la verdad que no está bueno. ¿Qué tal si apagamos, lo dejamos? No nos hace bien. O quizás nos invitan con unos amigos, che, ¿querés venir? Vamos, va a haber para tomar, van a venir unas chicas. No me hace bien. No voy a ir, paso. ¿Por qué? Pues está ejercitado. Es maduro al momento de discernir. ¿En qué otra parte de la palabra se ve la idea de elegir entre bien y el mal? ¿Recuerdan? Apenas arranca la Biblia. Génesis. El fruto que del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue el problema? Ellos querían elegir qué estaba bien y qué estaba mal. Les doy una pista, les facilito. Ya Dios eligió qué está bien y qué está mal. Ahora tienen que obedecerlo. Tienen que escucharlo. Hacer lo que Dios quiere. Tienen que buscar agradar a Dios, obedecer a Dios. Entonces, la verdad que la madurez requiere tiempo, estudio y experiencia en la vida cristiana. Y se va a hacer notable en las buenas obras. Como dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, para finalizar, ¿qué tres aspectos se identifican? ¿Creen que están sordos o apáticos a la palabra de Dios? ¿Se ven estancados
en los rudimentos, en las bases, cómodos. ¿Sienten que están yendo para atrás? ¿Están retrocediendo? ¿Son un Peter Pan espiritual? ¿O están teniendo una asimilación, un conocimiento profundo de la palabra de Dios? Ponen en acción, en obras, lo que Dios nos pide. ¿Creen, sienten que están siendo perfeccionados? ¿Son santificados? ¿Apartados para buenas obras? ¿Sienten que son maestros en la palabra de justicia, como dice? Entonces, para irnos y finalizar, pregúntense esto: ¿estoy maduro o me hice inmaduro? ¿Oramos? Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra podemos conocer qué es bueno, podemos conocer qué es lo que te agrada, podemos obedecerte, podemos crecer, podemos perfeccionarnos, podemos ser de bendición para el otro, Dios. Danos el ánimo para estar más tiempo con tu palabra. Danos el ánimo, el deseo y el anhelo para estudiar tu palabra, Dios, para escuchar prédicas de tu palabra, para compartir con hermanos de tu palabra, Dios. Ayúdanos, guíanos a ser cada día más maduros, a perfeccionarnos, Dios. No nos dejes que quedemos sordos a tus palabras, Dios. No dejes que nos estanquemos, no dejes que vayamos para atrás, sino seguirte, ir hacia la meta, Dios. Te damos gracias por este tiempo y dejamos el resto de este día en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.